soma, donde se destruyen las proteínas ubiquitinadas, etc. Y entonces, Isaac, comenzamos a ver el tema de qué pasa con el nitrógeno, Valeria, de los aminoácidos alfa. Nitrógeno alfa, el grupo amino alfa. Aquí hay un asunto pues importantes que tienen que ver con un ciclo que también ya lo mencioné, que es el ciclo de la urea. Pues el nitrógeno debe tener un destino y eso es básicamente lo que vamos a ver en esta mañana. Ya hablamos de cómo se transfieren los aminoácidos, el destino que hay, tanto en ayuno, ya corregí aquí, ¿verdad? Ayuno, como en el periodo postprandial inmediato. Y entonces iniciamos con la biosíntesis de la urea. ¿Cuántos pasos tiene la biosíntesis de la urea? 4. Primero, transa, es una transa. Transaminación. Segundo, desaminación. La transa nada más mueves el grupo amino, María Fernanda, de un aminoácido a un cetoácido. Y hay reacciones acopladas que ahorita voy a enfatizar. Y en la desaminación, pues lo que hay es pérdida del grupo amino. Vamos a esperar que entren todos porque creo que no habían visto que la clase era acá, ¿verdad? Les avisé, los jefes de grupo. Muy bien. ¿Hay más compañeros que estén viniendo? ¿Aquí? Se supone que todos los mesabancos deben estar ocupados. Entre los dos grupos son 60, 90, sí, son un poco más de 90. Bueno, comienzo de nuevo y todos los que traigan audífonos, por favor, retírenselo porque a lo mejor están escuchando otra cosa. Comenzamos de nuevo. Vamos a ver qué pasa con el nitrógeno del grupo amino o alfa amino de los aminoácidos, de los alfa aminoácidos. El destino de este grupo amino, el nitrógeno y cómo llega a convertirse en algo que es muy tóxico, que es el amoníaco, pero el hígado convierte el amoníaco en la urea, la cual no es tóxica. Y ahorita voy a señalar algunos asuntos importantes. Los pasos son transaminación, desaminación, transporte del amoníaco o del amonio y síntesis de urea. Entonces aquí está la primera reacción, es de transaminación. Ya les mostré cómo un aminoácido, en este caso aminoácido alfa, ¿verdad? Estamos hablando de eso, le transfiere a un cetoácido, en este caso el cetoglutarato, el grupo amino, y entonces se forman pues otro aminoácido y otro cetoácido. El aminoácido original se convierte en un cetoácido y el cetoácido se convierte en un aminoácido. Y glutamato va a jugar un papel clave. Ahorita les voy a explicar por qué. En la siguiente reacción, en el siguiente paso, se pierde el grupo amino, queda ahí libre, y este hay que moverlo. Y ahorita vamos a ver cómo se mueve a la glutamina y cómo se mueve a otros órganos para finalmente ser eliminada. Hay que sacar el amoníaco. Y en el hígado ocurre el último paso,
que es el ciclo de la urea, donde el amoníaco se condensa con el CO2, bicarbonato, y entonces forma la urea. Y ahora sí la urea va a ser eliminada. ¿Por dónde se elimina la urea? Por la orina. Miren, aquí hay algo importante. A veces se piensa que la urea está causando daño, porque cuando hay insuficiencia renal, la urea y la creatinina se elevan. Pero el pensamiento es diferente realmente, porque la elevación de la urea y la creatinina son consecuencia, no la causa del daño renal. Y hay otra cosa más que se llama BUN. Hay diferencia química entre urea y BUN. No voy a hablar por ahora de esto, pero estas dos cosas que no son tóxicas son reflejo de una falla renal junto con la elevación de la creatinina. Así que ustedes, jóvenes, ya estudiantes de segundo año, pueden, si ven los resultados de un examen y esas cosas están elevadas, decir, oye, tiene un daño renal este paciente, ¿no? Esta también ya se les alcancé a mostrar. El amoníaco es realmente bastante simple, NH3, y es tóxico. En cambio la urea es más compleja la fórmula y no es tóxico. El esquema básico: allá tenemos el amoníaco, se va a transferir, llega hasta aquí y entonces tenemos el ciclo de la urea. Tenemos una primera reacción entre el amino, el amoníaco y el CO2, pero ahí no dice CO2, ahí ¿qué dice? Bicarbonato. Recuerden que esto es lo mismo, y entonces forman un compuesto que se llama, ¿cómo se llama? Carbamoil fosfato. Es un compuesto que tiene un grupo de alta transferencia, un fosfato. Si lo buscan por allá cuando hablamos de bioenergética, por ahí les va a aparecer. Entonces, para los que no se acuerdan por qué ponemos CO2 y bicarbonato como equivalente, recuerden, el bicarbonato se une con los protones, los amortigua y forma ácido carbónico, el cual se disocia por medio de la anhidrasa carbónica en CO2 y agua. Así que CO2 y bicarbonato muchas veces los ponemos como equivalentes, bicarbonato y CO2. Aquí está la transaminación. Bien claro dónde está el grupo amino. Las tres próximas diapositivas, la figura va a ser lo mismo y lo que va a cambiar van a ser las letras. Aminoácido alfa, el grupo amino, en este caso está en su forma protonada. Se dice ahí NH3 con un signo positivo, pues es porque lo tomó del grupo carboxilo. Recuerden, el grupo amino puede estar con los grupos funcionales protonados o desprotonados dependiendo del pH, etcétera, etcétera. Y este es el aminoácido. Aminoácido con un cetoácido, acá arriba. Este cetoácido, en este caso se llama cetoglutarato, pero puede ser otro cetoácido. Y ahorita les voy a mostrar algo que es clave para entender el tema de las transaminasas. Ustedes van a ver en clínica mucho
todos los días con pacientes con transaminasas, quizás no todos los días, pero es un tema que tienen que aprender desde ahora bien claramente, ¿no? ¿Qué es esto de las transaminasas? Así que tenemos el cetoglutarato y el alfa aminoácido, le transfiere el grupo amino a este y entonces forma glutamato. Vean en qué posición se les puso. Aquí está el grupo ceto y ahí es donde va el grupo amino y forma el glutamato. Grupo carboxilo, grupo amino y todo lo demás sería la cadena lateral. Si tienen la oportunidad, revisen la fórmula, la estructura química del glutamato. Es un aminoácido. Y entonces también se forma aquí, por la desaminación, el aminoácido se convirtió en un cetoácido. ¿Por qué el glutamato? ¿Por qué va a ser importante el glutamato? Bueno, antes de eso, las enzimas que hacen la transaminación se llaman transaminasas. Transaminasas. O también aminotransferasas. Transaminasas o aminotransferasas. Y van a requerir una coenzima derivada de la B6. ¿Cuál es? El fosfato de piridoxal, PLP. Fosfato de piridoxal. Todas las transaminasas. Farid, por aquí hay lugar. ¿Y Enrique? Ok. Ojo, la transaminación es un proceso reversible, es una reacción más bien, es una reacción reversible. ¿Por qué es importante esto? Ahorita estamos viendo cómo el nitrógeno del grupo amino se va a ir de tu cuerpo. Catabolismo de los aminoácidos. Pero también podríamos hablar de la síntesis de los aminoácidos. Y ahí la reacción va a ir en dirección opuesta. Así que las transaminasas hacen una reacción que es reversible. La transaminación no se limita realmente al grupo alfa-amino, aunque no todos los grupos aminos pueden ser transaminados. Por ejemplo, el epsilon, el amino epsilon de la lisina, creo que les mostré la lisina en la última clase que tuvimos, ese no puede ser transaminado, no se puede mover a otro. Pero hay otros aminoácidos que no son de las proteínas, como la ornitina, tiene un grupo amino en el carbono delta y ese también puede ser transaminado. Hay aminoácidos que no participan en la transaminación. Deben saber esto: lisina, treonina, prolina y su aminoácido hidroxilado, que es la hidroxiprolina. Algunos libros nada más señalan a la lisina y a la treonina. Fíjate que aquí los profesores se equivocan y empiezan a rayar la pantalla. ¿Qué pasó aquí? Entonces, lisina, treonina, prolina, hidroxiprolina no participan. Cada transaminasa es específica para un par de sustratos. Cada transaminasa es específica para un par de sustratos. Podríamos ponerle aquí nombre: alanina y piruvato. Ojo con eso. Alanina es un aminoácido, piruvato es un cetoácido. Busquen la fórmula del piruvato y va a tener el grupo carbonilo igual que aquí. Entonces esa enzima es específica para esos dos sustratos,
alanina y piruvato. Ahorita voy a hablar de ella porque es una de las más importantes. Pero en el caso de la alanina también puede ser catabolizada, puede haber transaminación con otros tú ya tenías lugar, te lo quitaron, ¿verdad? ¿A quién le quitó el lugar a mi Saday? Si no, vente para acá. No, tú no eres a mi Saday, perdón. Entonces, pero sí estabas aquí antes, al inicio, ¿verdad? Y te quitaron el lugar. Y ando cambiando de lugar y de nombre. Bueno, alanina también puede ser transaminada por una que no es específica de la alanina. Esta figura también me gusta, jóvenes, porque aquí están los dos sustratos y los dos productos. Dos sustratos y dos productos. Los sustratos son un aminoácido y un cetoácido. Y los productos son otro aminoácido y otro cetoácido. ¿En qué parte? Mira, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, vamos a ver por lo menos dos lugares donde esto ocurre. En la mitocondria. Sí, hay otras reacciones que pueden ocurrir en el citosol. También la alanina con piruvato. Bienvenido, Enrique. Muy bien. Transaminación. La última de esta diapositiva, primer paso. Es lo que les decía. A pesar de que hay especificidad de las transaminasas para cada par. Enrique, vente para acá. ¿De quién es? ¿Quién es Enrique? Vamos a poner por todavía faltan todos los espacios que están vacíos, faltan estudiantes. Entonces, la aminotransferasa de glutamato, ahorita les voy a mostrar esta enzima, hace también, la alanina es sustrato para esta enzima. El nitrógeno amino de los aminoácidos se concentra en el glutamato. Y aquí, esto que está en rojo es muy importante. ¿Por qué todo va hacia nitrógenos? Hacia el glutamato. ¿Por qué todo el nitrógeno va hacia el glutamato? Aquí dice. A ver, el primer paso, ¿cuál es? Transaminación. ¿Y el segundo? ¿Cuál es el aminoácido que sufre la desaminación oxidativa más rápidamente, con mayor velocidad? El glutamato. Por eso todo va hacia glutamato. Todo el amino va hacia allá. Porque en el segundo paso, que es quitar el grupo amino, desaminación, es mucho más rápido con el glutamato. Celeridad, ¿qué es celeridad? Por ejemplo, algunos no han tenido celeridad para llegar hoy a la clase. O sea, no han tenido rapidez. ¿Se fijan lo que estoy diciendo? Celeridad para llegar a la clase es importante. No es una palabra común, pero pues úsenla. El idioma español, bueno, los que no es nativos español, pues nos podemos disculpar, pero pues, tenemos el español nativo. ¿Cuántas palabras tiene el idioma español? ¿Y cuántas usamos de esas? Y hay una que usan mucho los jóvenes, no ustedes, la repiten. Cada 3 palabras dicen esa palabra. Comienza con G, ya no les voy a decir más. Comienza con G. ¿Han escuchado que hay personas que están hablando y cada 3 palabras se insertan eso? Habiendo tantas palabras en el
¿Es con W? Ajá. No, es con Ok. Yeah. La mayor parte. G, U, los dos puntitos. Entonces, jóvenes, la mayor parte del amoníaco, va a venir entonces del glutamato. El glutamato juega un papel clave en la salida del amoníaco. Miren, esta figura, jóvenes, es muy importante. Y tiene mucha información. No me gusta poner tanta información, pero la quise poner aquí a propósito. Incluso hay un pequeño detalle ahí. S 2.6.1.1 y en la otra dice S 2.6.1.2. ¿Qué es esto de S? S. No son esteros de colesterol. ¿Qué es S? ¿Cuántos grupos hay para la clasificación de las enzimas? 7. Oxidorreductasas, transferasas, ¿qué más? Liasas, ligasas, translocasas. El segundo grupo son las transferasas, las transaminasas, y estas dos son las principales transaminasas, y lo que está en rojo es muy importante porque así las van a ver en la clínica. AST y ALT, y como tienen muchos nombres, cuando lean cualquier información, un artículo, un libro, lo que sea, tienen que entender a cuál se refiere, si a la AST o a la ALT, porque la AST se produce en varios tejidos, pero la ALT es más específica de qué órgano, del hígado. Ya dije aquí que cuando está fallando el riñón se eleva esto. Cuando fallan los pulmones se eleva el CO2 y disminuye el oxígeno. Para cada órgano tenemos una manera de evaluar su función. Para evaluar la función del hígado utilizamos muchas veces las enzimas, como las transaminasas, la deshidrogenasa láctica y otras. Pero no siempre hay especificidad. Pero ALT sí ayuda bastante para saber qué daño hepático hay. Por ejemplo, el hígado graso que conduce a esteatohepatitis, esteatosis, esteatohepatitis, cirrosis, pues allí van a encontrar alteración de estas enzimas. Así que la enzima que se llama aspartato aminotransferasa tiene varios nombres. ¿Cuáles pueden ser? Algunos de ellos, a leer. Aspartato aminotransferasa o aspartato transaminasa o aminotransferasa de glutamato alfa-cetoglutarato o transaminasa glutámico oxalacética. Pues lo que dije, Alejandro, lo que está en rojo. ¿Okay? Pero les estoy advirtiendo porque lo van a encontrar. Hay libros que les van a poner la TGO y la TGP. Y van a decir ustedes, ¿cuáles son estas? Pues la TGO es la AST. ¿Mande? Ese 2.6. AST, ¿AS de qué es? AS. No, pero abajo. Ya. El S 2.6. A ver. El numerito que está ahí
es la clasificación oficial de la enzima. Y lo he puesto para que no haya ambigüedad. Si ustedes van, existe un registro por internet, lo pueden consultar, oficial. A cada enzima le dan su número de matrícula, único, irrepetible. Entonces ya no hay confusión de cuál enzima es. Pero en la clínica no vas a estar utilizando estos números. Vas a utilizar AST. Antes se utilizaba para la AST TGO, transaminasa glutámico oxalacética. Ya está en desuso, pero muchos libros, revistas, publicaciones y aún laboratorios todavía lo utilizan. Es más, a veces la utilizan hasta en inglés. GOT. ¿Qué sería GOT? ¿La T de qué es? Transaminasa. Entonces, el nombre actual que se prefiere es AST para esta enzima. Y para la alanina aminotransferasa se llama ALT, que tiene otros nombres ahí. ¿Qué dije acerca de esta? Principalmente es producida en el hígado. Cuando se eleva, dices, el paciente tiene daño hepático. Aunque déjenme decirles que las enzimas se pueden elevar y realmente no va a haber un problema serio. Miren, muchas veces la gente dice, me hago laboratorios y luego voy con el médico. No está bien eso. Porque si bien es cierto que puede encontrar algo, el puro examen de laboratorio a veces lo que hace es confundir. Oye, ¿qué tendrá? Hay personas que pueden tener alteración de estos, Utrera, y no tener una enfermedad. Así que primeramente es la consulta médica, el interrogatorio, la exploración, y en base a lo que pienses, Uriel, vas a pedir el examen de laboratorio. Se los digo en serio y con todo respeto. Si ustedes en su práctica médica, antes de ver al paciente, empiezan a pedir exámenes de laboratorio, esa es una mala práctica médica. Porque vas a pedir algo tal vez innecesario o tal vez que te va a desorientar. Los exámenes de laboratorio se piden porque tú estás sospechando que el paciente tiene algo. O sea, antes de ver los resultados de ALT o de AST, tú dices, este paciente tiene un problema hepático. Voy a pedir un examen para confirmar que tiene un problema hepático. Así es la buena práctica de la medicina. Por supuesto que muchas veces al hacer los exámenes se lleva una sorpresa, porque la medicina no es tan sencilla. Si fuera sencilla, pues todo el mundo la estudiaría, pero solo los que están aquí son valientes. Así que entonces uno a veces recibe los exámenes de laboratorio y dices, wow, no estaba pensando en esto y mira, qué problema, ¿no? Es importante los exámenes de laboratorio, pero es más importante la clínica. Interrogar al paciente, revisarlo adecuadamente, interesarse en el paciente. Eso es la medicina. Entonces, los valores normales también se los voy a pedir, por favor. Y varía de hombre a mujer, aunque no varía mucho. Ya saben que se los voy a pedir se los voy a poner en el examen. Miren, otra cosa, Utrera, estás hablando mucho, vente para acá. Sí, es que además distraes a los demás. Vente para acá. No, pues no pasa nada, vente para acá. Miren, cuando hablamos del ciclo de Krebs, hablamos que el ciclo de Krebs tiene 4 funciones. Número 1, el ciclo de Krebs, pues, tiene que ver con la energía. ¿Por qué? Porque ahí se genera NADPH, FADH2, que después van a la cadena respiratoria. Otra función del ciclo de Krebs, ¿cuál es? No, pues la acabo de decir esa. Síntesis de ácidos grasos. Otra,
gluconeogénesis. Y la cuarta función del ciclo de Krebs, Lucía, tiene que ver con la interconversión entre los intermediarios del ciclo de Krebs y aminoácidos. Interconversión. Ahí están algunas de las reacciones claves. Y para que sepan exactamente dónde está actuando la AST y la ALT, se los puse ahí en la figura. El lactato se convierte en piruvato y el piruvato se junta con el oxalacetato y forma, perdón, el piruvato da origen al acetato, oxalacetato con acetil-CoA y forma citrato. Ciclo de Krebs. Oxalacetato, ¿en qué se puede convertir? En aspartato. Es de dos direcciones, dos vías. Oxalacetato en aspartato y aspartato en oxalacetato. Aquí tenemos a la primera de las dos más importantes transaminasas, que es la AST. Si tú quieres transferir el grupo amino a un intermediario, ahí está, ¿no? Cómo se transfiere. Pero ojo, ¿cuántos sustratos tienen las transaminasas? Dos. ¿Y cuántos productos? Dos. Y ahí nada más estamos viendo uno, ¿sí? Oxalacetato y aspartato. Entiendan que esto que está aquí está acoplada con el cetoglutarato y glutamato. Tiene que haber dos sustratos y dos productos. Y el producto que te interesa es el glutamato. O sea, ¿cómo le transfiere el aspartato, el grupo amino, al alfa-cetoglutarato? Pues por medio de una transaminasa que se llama AST y se genera glutamato y al mismo tiempo se genera oxalacetato. Los sustratos en este caso son aspartato y alfa-cetoglutarato y los productos son glutamato y oxalacetato. Lo mismo para la ALT, tienen que estar acopladas. ¿Cómo transfiere la alanina, el grupo amino, al alfa-cetoglutarato? Con una transaminación, una enzima transaminasa que se llama ALT. Entonces, los sustratos son alanina y alfa-cetoglutarato y los productos son piruvato y glutamato. Así es como están acopladas. Por eso aquí no le puse el nombre de la enzima, nada más dice transaminasa. Cuando hablé del ciclo de Krebs, yo les señalé estas tres cositas. Cuando veamos catabolismo de los aminoácidos, les voy a hablar. Pues ya les hablé. Ahí están. Son importantísimas estas enzimas todas. Deben entender claramente dónde están, qué hacen. Y también todos los nombres que hay. Lo más común es que van a verlo como AST o TGO y ALT con TGP. Sí, a ver. Una cosa es hablar del ciclo de Krebs y otra cosa es hablar del catabolismo de los aminoácidos. Si tú estás enfatizando esto último, pues el grupo amino llega al glutamato. Esto es muy importante. Cuando el grupo amino llega al glutamato, pues de ahí ya lo puedes sacar. Voy a ver las siguientes reacciones. Pero si lo que quieres enfatizar es cómo los aminoácidos producen intermediarios del ciclo de Krebs, pues todo va a ir hacia el ciclo de Krebs. Por ejemplo,
la tirosina y fenilalanina. Aunque no es una transaminación, ahí tienes cómo se forma el fumarato. De hecho, algunas de las reacciones no son reversibles, solamente son de una dirección. Dependiendo qué es lo que quieras, síntesis de aminoácidos, degradación de aminoácidos o síntesis de intermediarios del ciclo de Krebs, va a ser la dirección de las flechas que quieras ver. De histidina, prolina, glutamina y actina también no importa, ¿no? Porque no son transaminales, solo también hacen glutamato. ¿Sí? No vamos a ver todos los pasos aquí, ya. De hecho, les mandé ya los temas del parcial, ¿verdad? A ver, déjenme lo reviso porque... Pero dile que pueda mandar la diapos. Sí, bueno, es diapos. Qué hipocresía. Qué hipocresía, güey. X, ¿no? Es que son Miren. súper hipocresía. A ver, son 8 temas. Ahí les va una buena y una mala. ¿Cuál prefieren? La mala. No, la buena, la buena. Que no es un parcial, que solo es el fin de No van a ser 8, van a ser 9. Voy a quitar el tema número 6. Tema número 6, biosíntesis de los aminoácidos no esenciales. No tenemos clase el miércoles, no me he dado cuenta, así que hoy terminamos con el catabolismo de los nitrógenos, vemos que es el 5, vemos el 7 y el martes la última clase. ¿Por qué no utiliza la glucina, pegadina y glucina si no utilizan Bueno, principales transaminasas son estas. Las reacciones en algunos casos no es tan directa. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Ya vimos que el propionato se convierte en succinil en la gluconeogénesis, por ejemplo. ¿Dónde se produce el propionato? Intestinos. Propionil, CoA, etcétera, etcétera. Son varios pasos. No vamos a ver todas. Pero sí, ahorita que estamos viendo transaminasas, estas dos son las principales. Como tal, ya sea en este caso la LT o ST, todo te va a llevar a glutamato. Sí, sí. Qué bueno que lo captaste. Eso es lo que estoy diciendo. Repítelo, por favor. Pues es que la alfa-transaminasas pueden llevar a glutamato. Como dijo el autor, si no se encuentra, en este caso, si no se encuentra la primera, estas también sirven como vía alternativa. Porque glutamato es lo único que puede quitar, en este caso, ¿cómo se llama lo malo que se produce del nitrógeno? A ver, el glutamato es lo único que puede destruir por ese amoníaco. los 4 pasos para deshacerte del nitrógeno: transaminación, desaminación, transporte y síntesis de ozono. ¿Okay? Apenas estamos viendo el primer paso. Todo se dirige a cuál aminoácido, al glutamato. ¿Por qué al glutamato? No es el único, pero es el que se desamina más rápidamente. Entonces te conviene esta vía. Ahora, puede haber problemas aquí con esto, ¿no? Y ahorita voy a mencionar cómo el exceso de producción de amonio va a afectar al ciclo de Krebs, porque se agota el alfa-acetoglutarato. Ahora voy por eso, porque vamos a ver de nuevo, vamos a ver esta reacción de el glutamato alfa-acetoglutarato. Concéntrese aquí. Ya tenemos glutamato. Todos los aminoácidos por transaminación entregaron el grupo amino al glutamato. ¿Y ahora qué hacemos con él? Siguiente paso.
Desaminación oxidativa ¿de quién? Del glutamato. Desaminación oxidativa del glutamato. Cuando decimos oxidativa, estamos diciendo que hay una reacción de óxido-reducción. No estamos diciendo que está ahí utilizando el oxígeno. Oxidativa. Y se utiliza NAD o NADP como el aceptor de los electrones. Las reacciones de óxido o reducción tienen que ver con esto, transferencia de electrones. Entonces, el glutamato le transfiere electrones a NADP o NAD y se forma NADP o NADPH. Al ponerlo entre paréntesis significa que cualquiera de los dos puede ser. Y también se forma alfa-cetoglutarato. Pero ojo, ¿es una transaminasa lo que hizo esta reacción? ¿Es transaminasa? ¿Por qué no? A ver. Sí, pero ¿cómo se llama la enzima aquí? Se llama glutamato deshidrogenasa. Alguien puede decir, pues estamos con esta reacción de glutamato a alfa-cetoglutarato, porque esta reacción es reversible, pero la glutamato deshidrogenasa no es la que hace esto. La glutamato deshidrogenasa va en otra dirección. Y aquí lo importante es que se forma el amoníaco. En la desaminación oxidativa, ahora sí tenemos el amoníaco. ¿Y qué problema hay con el amoníaco? Pues es tóxico. Y ahora sí, a sacarlo. Pero antes de sacarlo, tienes que transferirlo a otros compuestos. Y después juntarlo con el CO2 para formar urea. O sea, si fuera tan sencillo, ya. ¿Saben? Ciertos peces producen amoníaco y lo sacan y listo, ¿no? Andan en el agua, pues, todo eso. Como pez en el agua, dicen. Pero el ser humano, el amoníaco es tóxico y tiene que sacarlo por la vía de la urea. Entonces vamos a ver los pasos 3, 4 y 5, 3 y 4. La reacción es reversible, pero favorece la formación del glutamato. También puede haber desaminación oxidativa por oxidasas. Y aquí pues lo voy a poner más sencillo. Hay oxidasas. Finalmente se produce aquí también el amonio. Que hay que sacarlo. Hay que sacar este amonio. Y hay otra reacción aquí más donde se produce peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno pues tienes otra enzima que es la catalasa para poder quitar ese producto que es dañino, ¿sí? Peróxido de hidrógeno es de los componentes de estrés oxidativo, ¿no? Radicales libres y todo eso que hacen daño. Ya vimos con el tema de la vía pentosa fosfato cómo es que el glutatión también elimina el peróxido de hidrógeno por medio de una peroxidasa, ¿no? Catalasas y peroxidasas al fin son enzimas que tienen que ver con la defensa contra las radicales libres, contra todo lo que causa oxidación en nuestro cuerpo. Entonces hay dos formas de desaminar. Uno es por la deshidrogenasa del glutamato, que esta tiene un papel muy importante, y la otra son las oxidasas.
Muy bien. ¿Qué sucede cuando hay intoxicación por amoníaco? Es muy frecuente, jóvenes, sobre todo en hospitales públicos, que uno vea pacientes con coma hepático, personas alcohólicas, dañaron su hígado irreversiblemente, insuficiencia hepática, cirrosis, y el amoníaco pues ahora está ahí, no se puede formar la urea, sube, causa temblores, eso se llama asterixis, dificultad para visión borrosa, coma hepático y muerte por la intoxicación con el amoníaco. El amoníaco va a ser producido tanto por los tejidos, Farid, como por bacterias del intestino. Entonces a estos pacientes hay que limpiar su intestino. Se les dan laxantes, lactulosa por ejemplo, para que no, las bacterias del intestino no estén produciendo también amoníaco, porque esa es una fuente de amoníaco en nuestro cuerpo. El amoníaco debe ser eliminado continuamente por el hígado, transformado en urea. Por eso la concentración de amoníaco en la sangre realmente es muy baja. Y entonces es tóxico para el sistema nervioso central. ¿Por qué es tóxico? Bueno, aquí vienen dos explicaciones. Número uno, porque forma glutamato. A ver, hemos hablado cosas buenas y cosas malas del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor en el sistema nervioso. Hay dos tipos de neurotransmisores, excitadores e inhibidores. Y este es un neurotransmisor excitador. Pues en concentración normal no hay problema, o sea, facilita la comunicación. Pero cuando está en alta concentración, pues hay una excitación excesiva, que incluso pues va a causar bloqueo. Demasiado glutamato. En esa reacción, amonio con alfa-acetoglutarato, que es la inversa de la que puse hace un momento. Ahora tenemos producción de glutamato en el sistema nervioso y este causa daño. Pero además, ¿qué va a pasar con el alfa-acetoglutarato? Vale, ¿qué va a pasar con el alfa-acetoglutarato? Si en el sistema nervioso el alfa-acetoglutarato se está uniendo con el amoníaco para formar glutamato, ¿qué va a pasar con los niveles de glutamato en el sistema nervioso? Los niveles de alfa-acetoglutarato van a bajar. Todo el alfa-acetoglutarato se va a glutamato. ¿Y qué va a pasar con el ciclo de Krebs? Se detiene. Falta de energía. Eso contribuye al daño del coma hepático. Cualquier cosa que detenga el ciclo del ciclo de Krebs es problema, menos energía. Y además, una cosa más. Fíjense, tres cosas. El exceso de glutamato, o el exceso de amonio más bien, produce mucho glutamato, neurotransmisor excitador en el sistema nervioso. Disminuye el nivel de alfa-acetoglutarato y además bloquea a la enzima que convierte el alfa-acetoglutarato en succinil-CoA, que es el complejo. Eso ya se las había puesto cuando hablamos del ciclo de Krebs. El amoníaco en altas concentraciones actúa semejante al arsenito, bloquea el complejo
de alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cuál es el otro complejo que se parece al complejo alfa-acetoglutarato deshidrogenasa? Es el piruvato de hidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. Porque estos dos complejos, ¿cuántas enzimas tienen? 3. ¿Y cuántas coenzimas? 5. Entonces queda bloqueado ahí. Hay tremendo problema con la energía. Hay mucha excitación, hay poca energía en el cerebro. Daño, coma hepático. Y es dramático ver esas situaciones, cómo llegan los pacientes. ¿Todo por qué? El alcohol. Entonces, pueden ver la degradación humana, realmente. ¿Qué pasa con una persona que es un alcohólico? Amanece tirado en la calle, orinado ahí. Yo he visto, no sé si les ha tocado. Vas, huele a orines todo por ahí donde vas. Alcohol. Y luego esos pacientes, muchos de ellos son indigentes, llegan al hospital, no tienen ni qué los atienden. Como hepático, muertes, cirrosis. Y la gente dice, no, yo sí voy a controlar el alcohol. ¿Qué? El alcohol te controla a ti, punto. Eso es lo que sucede. Vamos a tomar en un momentito más un receso. Ok. Los 4 pasos. ¿Mande? Sí. Los 4 pasos. Transaminación, desaminación oxidativa. Enrique, un momentito. Transporte de amoníaco y síntesis. Me quedé con los dedos. Los 4 pasos. Este es parte del tercer paso. Si ustedes notaron, fue poniendo numeritos. 1, transaminación, 2, desaminación oxidativa. Aquí ya no le puse el número, pero este es parte del 3. La fijación del amonio. Miren, entre alfa-acetoglutarato y glutamato es reversible la reacción. Y aunque está ahí la glutamato deshidrogenasa, dices, oye, pues al final son intercompatibles. ¿Cómo le haces para realmente sacarlo? Pues en primer lugar tenemos la formación de glutamina. ¿De dónde viene la glutamina? Del glutamato. ¿Cuál es la diferencia estructural entre glutamina y glutamato? Tiene un nitrógeno en la... ¿Cuántos grupos amino tiene la glutamina? ¿Cuántos grupos amino tiene la glutamina? 2. Miren, el glutamato. Acá tenemos el grupo carboxilo, tenemos el grupo amino. Y de este lado dice oxígeno. Bueno, tiene 2 grupos carboxilos. El glutamato. Dicarboxilo. Pues ahí, en este segundo carboxilo, se va a unir otro grupo amino. Entonces, ¿cuántos aminos tiene la glutamina? Uno aquí y otro acá. Glutamato y glutamina, la diferencia es que la glutamina tiene un grupo amino que no tiene el glutamato. Y la reacción, fíjense una cosa importante. ¿En qué dirección va? Héctor Flores, ¿en qué dirección va la reacción? Es irreversible. Si tú formas glutamato, no es suficiente para decir, ya lo voy a sacar del cuerpo, porque el glutamato se puede regresar ¿a qué? A alfa-acetoglutarato. Así que hay que poner glutamina. Y fíjense, ¿de dónde viene el segundo grupo amino para formar la glutamina? Pues de glutamato. Sí.
A ver, vamos a asociar las dos enzimas. Dos enzimas. Ahorita ya tienen certificado el alfa-cetoglutarato. A ver, esta reacción. ¿Qué es lo importante en esta reacción? Se libera el amoníaco. Ah, ese mismo es el que se... Ese que se agrega al... Ahí va. Esta enzima es reversible. Esta reacción es reversible. De glutamato a alfa-cetoglutarato. Y puede ser en una transaminación o puede ser aquí con una deshidrogenasa. Pero este amoníaco que está ahí se va a volver a juntar con el glutamato. Está aquí en azul con el glutamato y va a formar la glutamina. Pero aquí ahora la reacción es irreversible. Ahora sí tienes la posibilidad de sacarlo con la glutamina. Y en el siguiente paso, vean qué ocurre. Bueno, perdón. Esto es importante, porque de aquí puedes hacer una pregunta de examen, ¿no? La sintetasa de glutamina. Si no tienes sintetasa de glutamina, muere, ¿no? Neonato. Es importantísima para dos cosas. Entonces, si ya el glutamato había perdido... A ver, Alejandro, déjame escuchar primero la pregunta de su compañero. No, no la pregunta, era... Comentario, bueno, pero es que cuando me hablan los dos a la vez, ¿qué era tu comentario? No, pues es que dice que le quita lo malo a la amoníaco, por decir, para que ya no sea tan peligroso. Tiene la posibilidad de sacar el amoníaco, ¿sí? Esta enzima, al producir glutamina, detoxificación del amoníaco. Y la segunda función importante es la regulación ácido-básica. Voy a hablar después del receso. Alejandro, dime. Entonces el glutamato pierde un NH3 para convertirse en alfa-cetoglutarato y luego otra vez ese glutamato recibe otro NH3 para volverse glutamina. Sí, pero la primera reacción que tú mencionaste es reversible y es otra enzima. Esta es irreversible y es una sintetasa de glutamina. Ahí estamos en el tercer paso, la transferencia del grupo amino. ¿Qué pasa con la glutamina? Un paso más. La glutamina libera el nitrógeno del grupo amino. Pregunto, ¿del grupo amino? ¿Cuántos grupos aminos tiene la glutamina? Tiene 2 grupos aminos. Libera el grupo amino del carbono alfa. No, libera el grupo amino que está en el último carbono. Es una amida. Ya olvídense de este tipo de enlaces. Y ahora sí, va a pasar el ciclo de la urea. Dos cosas importantes con esta glutaminasa. La glutaminasa es la que quita el grupo amino, el segundo grupo amino de la glutamina. Hay una enzima, una isoenzima en el hígado y otra en el riñón. ¿Para qué sirve la del hígado? Ayudar a sacar ¿qué cosa? El amoníaco. O sea, cuando aumenta la ingesta de proteína, esta enzima tiene que trabajar más. Porque el catabolismo de la proteína te va a generar nitrógeno, amoníaco, hay que sacarlo. Glutaminasa hepática. Pero cuando hay acidosis metabólica, el riñón tiene una función muy importante, Lucía, en el tema de la regulación ácido-básica. Entonces la glutaminasa
renal va a sacar el grupo, el amoníaco. En respuesta a acidosis metabólica aumenta eso. Muy bien. 5 segundos de receso. Están ya agotados. El alfa-cetoglutarato ya se les acabó. 5 segundos de